Pero vamos a salirnos de adentro del aparato digestivo un poquito y vamos a tratar de mostrarles cómo enseñar el camino para aprender a entrar al aparato digestivo. Así que hoy me tocó un tema muy lindo, que es el camino a la cirugía endoscópica, si solo hay un solo camino. Los 4 objetivos de hoy es mostrar la evolución de nuestro aprendizaje en el Training Center, evaluar cómo enseñar, conocer la tecnología y la necesidad de oportunidades de entrenamiento, ejemplos del sistema de entrenamiento, certificaciones y encuestas, y el modelo LAGE de entrenamiento, que es como nuestro modelo a seguir. No nos podemos olvidar de nuestros maestros de la década del 90, como es el doctor Luis Golding y el doctor Fernando Fluxá, que nos enseñaron, nos tuvieron mucha paciencia para que nosotros aprendiéramos, y sobre todo el doctor Claudio Navarrete, que fue como quien manejó el barco para empezar a andar, y ellos sufrieron muchos cambios en su país cuando comenzaron, que fueron los mismos cambios que tuvimos nosotros cuando volvimos a nuestras ciudades a trabajar, que es como el modelo latinoamericano de la salud. Es un sistema de salud que tiene una parte pública, que el 70% de la población es la que se atiende ahí, y generalmente los hospitales públicos tienen el 30% del consumo de la parte de salud, a diferencia de lo privado, que se atiende el 30% de la salud y consumen más del 70% de todos los restos de la parte económica. Eso es lo que pasa en todos los países. Ellos pensaron que deberían traer los pacientes que generalmente son del Estado público a la parte privada, donde está la tecnología, donde está la capacidad humana, y bueno, inventaron un sistema que lo lograron. Buscaron un centro de costo para disminuir los gastos, contactaron empresas que son muy difíciles de manejar para conseguir los insumos, y lograron que nos empezaran a mandar más de 29 hospitales entre el año 95 y el 2000 para que nosotros los operáramos en la parte privada. La segunda década aparecieron maestros de la segunda década, ¿no? Del 2000 al 2010, como la doctora Castillo, el doctor Carlos Hars, el doctor Carlos Reyes, el doctor Antonio Rollán. Y esta fue como la década dorada del servicio del Training Center. Mucho auge, se operaron casi 26.000 pacientes. Y eso fue un beneficio no tanto para los becados que nosotros queríamos aprender, sino para los pacientes que se operaban en un servicio privado. Entonces, en resumen, tuvimos tres médicos en el año 95, en el 2002 tuvimos 14 médicos, y en el 2010 ya eran 30 médicos los que estaban en el Training Center. Y no poco menos el grupo de no médicos, que realmente era tremendo, de enfermeros, auxiliares de anestesia, secretarias. Acá pongo una foto que a muchos de los que nos están viendo, está Sandrita, que fue una de las asistentes prócer de los Training Centers. Y esta señora que está acá era una enfermera que cuando yo me formé era la enfermera de Rancagua. Ella estaba 1 hora y media de Santiago y nos traía más 2 o 3 pacientes en una ambulancia, y ella se encargaba de todo. Hasta no sé si a veces no manejó la ambulancia. Estos son el número de residentes que se formaron en el Training Center hasta esa época, y había gente de todos lados, de Tailandia, de Lituania, y por supuesto la mayoría eran latinoamericanos, ¿sí? Éramos latinoamericanos de Chile, Argentina, Colombia, los países que más se formaron, Brasil, Ecuador y Perú en un segundo orden. Por supuesto que hubieron hechos muy destacados. El primer hecho destacado fue que el centro fue reconocido por la UOP, la OMG y la OMED en el 23 de julio del 2004, y en esos hechos destacados también estaban los seminarios de la doctora Cecilia Castillo en endosonografía con muchos médicos de Sudamérica, y también fue reconocido uno de los 20 mejores centros del mundo por la OMED. Esos fueron los hechos destacados. Pero, por supuesto, recibimos a nuestro abuelo al servicio de endoscopía muchas veces, que es el doctor Yogendra, y toda esta lista de profesores que vemos acá fueron recibidos en el centro del Training Center. Pero hubo un gran golpe desleal en el año 2003, que ese golpe fue un solo mail que se mandó de FONASA y que dijo que los hospitales públicos ya no necesitaban del Training Center, y todo lo que se hizo en casi 20 años se derrumbó en un instante solamente en un simple mail. Pero bueno, en el 2014 o 2015 nuevamente el doctor Navarrete toma las riendas del barco y toma el eslogan de que nunca es tarde para volver a empezar, y arranca nuevamente el proyecto, el Instituto Chileno-Japonés en el Hospital Clínico San Borja Riarán, en un centro que es el proyecto actual. Ese proyecto lleva el nombre de nuestro gran abuelo, el doctor Nip Yogendra, y todos estos médicos que ven a la izquierda son todos los médicos que hoy día están trabajando en ese proyecto. Voy a dejar una frase de nuestro profe que es: él piensa diferente porque lo que es imposible para otros puede ser posible para nosotros. El segundo objetivo de hoy es evaluar cómo enseñar tecnología y la necesidad de oportunidades de entrenamiento. Educar se refiere a la dirección, al adoctrinamiento, el desarrollo y el perfeccionamiento de facultades intelectuales, morales y técnicas. Cuando se educa se desarrolla una técnica.
Esa técnica está muy utilizada en los deportes. Nosotros en los deportes la utilizamos mucho, pero se utiliza muy poco en la medicina. Por lo tanto, entrenar se refiere a la preparación de personas para la realización de una determinada actividad. Cuando hablamos de medicina, o de cirugía o gastroenterología, nosotros estamos educando. Pero cuando hablamos de técnicas tanto endoscópicas como quirúrgicas, nosotros estamos entrenando. Y cuando nosotros entrenamos a un becado o a un médico, le estamos dando una competencia. ¿Qué dice Wikipedia de qué es competencia? No es una pelea o una disputa. Y el AGE dice que es el conjunto de actividades y conocimientos y destrezas que permiten a un individuo actuar de manera efectiva y segura ante una tarea o situación. Fíjense qué interesante llevar el entrenamiento competente. O sea, nosotros recibimos una persona que no es consciente y no es competente. Y nosotros con el entrenamiento le damos conciencia de que él no es competente. Le enseñamos que no es competente. El entrenamiento sigue y tenemos que llevar a esa persona de que ya ahora es consciente de que es competente. Es que igual que una persona que toca la guitarra, pero tiene que mirar los dedos para ver las notas de la guitarra. Nosotros tenemos que tratar en lo posible de que esa persona, ese nuestro becado, nuestra persona que estamos educando, llegue a tener la competencia en forma inconsciente, que eso es lo que nosotros denominamos que es un experto. Por lo tanto, solamente el tiempo y el entrenamiento nos lleva a formar un experto. Por lo tanto, el entrenamiento le da la materia prima al experto para su propio desarrollo. Esto desde el punto de vista de lo cognitivo. Pero si lo sumamos a lo tecnológico, que es hiperfundamental en la formación para tratar las enfermedades digestivas, vemos que la cirugía en este óvalo perdió casi el 80% de su capacidad quirúrgica, la cirugía general, perdón. Porque le fueron robando, yo diría que más que robando, se fueron incluyendo la cirugía percutánea, la cirugía laparoscópica, la cirugía endoscópica, el ultrasonido endoscópico, y eso fue lo que hoy día estamos mostrando en este pequeño video, lo que hablamos de tecnología. Vamos a mostrar un videito a la izquierda, que este video lo hizo el doctor Claudio Navarrete en el año 1995, ahí está el nombre del video, y lo presentó en el Congreso Argentino de Gastroenterología en el 95. Y en este video él muestra cómo nos enseñaba a nosotros no solamente a cirugía endoscópica, sino a fabricar nuestros propios insumos, ¿sí? Un set de gastrostomía, un papilótomo, porque los pacientes que venían a nuestro centro en esa época no tenían la posibilidad de comprarlo y era muy caro, y nosotros nos enseñó a fabricarlo. Fue tan interesante aprender esto porque nosotros también nos volvimos a nuestro país también tenía nuestros países latinoamericanos. No solamente nos enseñó, y se ve un video claramente, cómo se hace una papilotomía endoscópica con un papilotomo fabricado por nosotros. Fíjense que fue tan interesante, hoy estamos a 35 años de eso, y vamos a mostrar un endoscopio, que este es un endoscopio descartable, solamente se usa una sola vez, y muchos de los que están acá lo conocen, pero hay gente que no lo conoce, que se llama Spyglass. El Spyglass es un endoscopio hijo, le vamos a poner, que ingresa por un endoscopio madre, por un canal de trabajo, y eso nos lleva a la posibilidad de ingresar a la parte intrahepática del hígado y poder hacer tratamientos que antes no se podían realizar. En realidad, esto es un avance muy importante. Le vamos a tratar de pedir a nuestros profesores que nos enseñen a fabricar un Spyglass. No sé si lo van a lograr. Pero lo importante de esto que hoy día está al alcance, es un instrumento muy caro y se pueden hacer cosas como esa, romper un cálculo intrahepático, sacar muestras más dirigidas. Y no solamente eso, se puede ingresar en el conducto pancreático y utilizarlo para hacer muestras muy finas de patologías que antes eran muy difíciles de tratar. Voy a hacer una salvedad, porque en el año que yo me formé había un Mother and Baby en el servicio. Lo que pasa es que era una cosa muy delicada y solamente la podían utilizar los expertos y generalmente era muy fácil de romper. ¿Qué pasa con la tecnología con respecto a esto? Bueno, es un deficiente adaptación al cambio. Fíjense que aumentaron mucho el desarrollo tecnológico en relación al proceso de crecimiento de nuestra especialidad. El desarrollo tecnológico fue por encima de todo, porque iba de la mano de los negocios y la opinión pública se enteró de toda esta situación. Eso sí, ese desarrollo tecnológico nunca llegó a los sistemas de salud y menos a la educación. Nosotros hoy día tenemos que tratar de educar, no solamente a nuestros becados y nuestros alumnos, sino tenemos que educar a los médicos que manejan los sistemas de salud, porque si no, nunca vamos a poder llegar a algo del desarrollo tecnológico. Por lo tanto, nuestro entrenamiento tiene que llevar una curva casi paralela a lo que es el desarrollo tecnológico. Fíjese cómo fue la evolución del entrenamiento. El entrenamiento desde la época del doctor Ossel o el doctor Hassel era un entrenamiento muy relacionado con la parte subjetiva. Nos enseñaban a ver
nos enseñaban una vez y ya nos dejaban hacer algo. Esos son entrenamientos subjetivos y se podía. En las condiciones actuales eso ya no es tan fácil, porque hay mucha presión económica y hay mucha limitación de horarios de trabajo y cada vez tenemos menos pacientes. ¿Qué dice la AGE? ¿Quién debe hacer la endoscopía digestiva? Bueno, dice que la tiene que hacer cualquier médico que se entrena en esto, en enfermedades digestivas, sea gastroenterólogo, cirujano general, pediatra. Nosotros creemos que la endoscopía la debe hacer quien sabe hacerla bien, tenga la especialidad que tenga. El objetivo número 3 es mostrar los ejemplos de sistemas de entrenamiento, la certificación y una encuesta. La tecnología y la educación médica, bueno, sabemos que van de la mano del entrenamiento de destreza. Entonces, si no nos adaptamos a los cambios, yo me hubiera quedado con la cirugía que me enseñaron en la década del 90 nuestros profesores. O sea, yo creo que me hubiera quedado muy viejo en la forma de aprender. No por tener muchos títulos y tener toda la tecnología, uno puede hacer todo. Realmente a veces hay que ser humilde y tenemos que utilizar una palabra que se utiliza poco en nuestros medios, que es la derivación a otra persona que lo sepa hacer mejor. Fíjense lo que dicen las recomendaciones de las grandes asociaciones. Todavía no hay ninguna que se ponga de acuerdo a cuántas endoscopías en el número deben hacer nuestros becados para aprender. Porque estos son opiniones de algunos expertos desde el punto de vista subjetivo. Fíjense la cantidad de asociaciones que tenemos en el mundo. En este slide solamente hay más de 15. Y todavía ninguna tiene el mismo protocolo de entrenamiento. La doctora Melina Bessiló, allá en Canadá, en el 2010, hizo un muy buen trabajo de evaluación global de habilidades endoscópicas gastrointestinales, donde aparecen los famosos gauge, que son escalas para evaluar a los becados. Y estas escalas se presentaron en el American Journal of Surgery allá en el año 2010, y el puntaje de gauge podría ayudar a definir el dominio de la endoscopía básica. ¿Qué pasó con esto? Los cirujanos endoscopistas o los endoscopistas que hacen 50 endoscopías altas y 75 endoscopías bajas, ya tenían aplanada la curva de destreza, o sea, ya estaban en condiciones de comenzar a hacer endoscopía solo. Ojo, eso no quiere decir que estos sean expertos, no. Quiere decir que demostraron con este trabajo que no era el número que decían las asociaciones, sino que demostraron en forma objetiva, no subjetiva. Esto fue uno de los comienzos. Fíjense un trabajo que se presentó ahora, en enero del 2020, en Londres, que es la evaluación de observación directa de habilidades de procedimiento en gastroscopía diagnóstica, son los famosos DOPS. Los DOPS de gastroscopía como una herramienta de evaluación de competencia en el entrenamiento. También es un trabajo objetivo. Después tenemos los FLS y los FES, que son estrategias de entrenamiento que están basadas generalmente en las plataformas virtuales, o sea, los Hanson, que generalmente en Latinoamérica no tenemos plataformas virtuales porque son muy costosas, pero sí tenemos modelos biológicos que generalmente utilizamos, ya no se utilizan animales porque, por una cuestión de respeto, pero se utilizan sí modelos biológicos fabricados por los propios becados. Y por supuesto herramientas de evaluación como de conocimientos, de destrezas técnicas y destrezas clínicas. Estos FES y estos FLS tienen limitaciones, porque generalmente cuando vienen a formarse con nosotros, muchos médicos ya están educados. Entonces, si están educados, no los podemos evaluar, pero sí generalmente en estos centros de formación, la base de la persona que tiene más experiencia, esa es el límite de formación. Entonces, en realidad, las personas con mucha experiencia lo hacen por vocación y por enseñar. Estos son trabajos presentados basados en la simulación de FES, que se presentó, el doctor Garner lo presentó en el 2017, y este es un trabajo también de realidad virtual que se presentó por el doctor Hashimoto en Massachusetts en el 2018. Programa para profesores de endoscopía. Tenemos que capacitar a los que capacitan, o sea, nos tienen que capacitar a los que entrenamos. Un ejemplo ideal es que los buenos operadores no siempre son buenos profesores. Nosotros en la Argentina tuvimos uno de los mejores jugadores del mundo, pero no fue muy buen profesor, le fue bastante mal como profesor. El doctor Jeremy Wine hizo este proyecto a través del huevo, y en realidad el primero se hizo en Roma en el 2017, también se hizo en Brasil en el 2017, y el último se hizo en Singapur en el 2019. Bueno, como resumen, sistemas de evaluación para los alumnos, los gauges, los DOPS, el FLS, el FES, y para los profesores, el PET. Certificación. ¿El número de procedimientos implica certificación realmente en un becado? Bueno, con todo lo que hemos dicho decimos que no, necesitamos trabajo desde el punto de vista objetivo. Lo que sí deberíamos certificar son los centros de entrenamiento.
Si el centro de entrenamiento está certificado, creo que el becado que sale de ese centro debería estar certificado. Fíjense la encuesta que hizo el doctor Claudio Navarrete en el 2006, hace 14 años, en Colombia, Argentina y Uruguay. Vamos a mostrar lo positivo. En Uruguay, en el Hospital Regional Salto de Uruguay, se terminaron las derivaciones a Montevideo. Y a través de esto, el Centro de Aprendizaje de Endoscopía avalado por la Facultad de Medicina. Fíjense lo que pasó en Colombia. Colombia yo creo que es el país que más se familiarizó con este Training Center. En esta lista de la izquierda están una gran cantidad de cirujanos endoscopistas de Colombia, y donde nos incluimos en esa foto está el actual presidente de la Sociedad Colombiana de Endoscopía. Así que fíjense la cantidad de papilotomías endoscópicas que llegaron a hacer los cirujanos endoscopistas en esta encuesta. Fíjense lo que pasó acá en Argentina. En Argentina es algo bastante interesante porque se dio más en el interior del país, en la Argentina. No se dio en los grandes centros de Buenos Aires, se dio en Santa Fe, en Entre Ríos, en San Juan, en Mendoza. Actualmente en esos 4 centros que son manejados por MAC, miembros de la Asociación Argentina de Cirugía, que dentro de la Asociación Argentina de Cirugía hay una comisión de endoscopía flexible, ahí se hacen los primeros pasos de los cirujanos, donde se trabaja mucho en la parte virtual y en los hands-on. Por lo tanto, lo negativo de esta encuesta, ¿qué es lo que fue? Poco espacio físico para trabajar, falta de apoyo institucional, técnico y financiero, explotación de médico por médico. Fíjense qué fue lo que le pasó a nuestros maestros en la década del 90, o sea que la historia se repite. ¿Qué fue lo positivo? Que se le enseña a otros endoscopistas y que mejoró su realidad laboral. ¿Qué quiere decir? Que se operan menos patologías quirúrgicas abiertas porque hay cirujanos endoscopistas. Y el efecto más positivo de todo es el efecto multiplicador. Fíjense acá a la derecha todos los maestros que hicieron el efecto multiplicador, que yo hoy día le pondría el nombre del efecto COVID-19, porque en realidad contaminaron a toda Latinoamérica para que hoy día nosotros pudiéramos tener la cantidad de cirujanos endoscopistas que hay en Latinoamérica. Esta es una encuesta que hicimos hace 15 días. De parte agradezco a todos los médicos que nos apoyaron en esta encuesta. Yo sé que las encuestas son engorrosas, pero me apoyaron 71 endoscopistas y realmente les doy las gracias. Pero miren lo que sacamos en esta encuesta. Casi el 100% de las personas encuestadas se formó en su propia provincia o país, que eso no era antes así. Eso es porque ahora se forman en nuestra provincia, en nuestros países. Casi el 90 y el 70% se formó en el 100% de endoscopía diagnóstica. Acá en endoscopía terapéutica, endoscopía alta y baja, se formó casi el 90 al 70%. Eso también es porque se formaron en nuestros países de Latinoamérica médicos que fueron formados por ex becados del Training Center. Ahora, fíjense lo que pasó en la colangiografía endoscópica retrógrada. El 35% se formó con lo básico en los centros en sus centros básicos. Cuando nosotros fuimos al Training Center, no quiero contarlo, pero más de la mitad de los médicos que llegábamos decíamos que habíamos hecho un curso de endoscopía y nuestros maestros no nos decían nada, pero en realidad ellos inmediatamente se daban cuenta que muchos ni siquiera habíamos tocado un endoscopio. Un dato importante es la endosonografía, que es una técnica medianamente más joven, y solamente le hicieron 12 médicos, pero de acá sacamos que casi el 90% se formó en el Training Center con la doctora Cecilia Castillo. Chile fue el país que más formó, casi el 60%, y el tema de protocolos, todos los que encuesté, ¿sí? Casi ninguno hizo un protocolo igual, todos tomó un protocolo de diferente lugar. El último, para terminar, es el modelo del Training Center de entrenamiento, que es el lugar que nosotros tenemos como ejemplo, y tomamos un trabajo del AGE que habla de los indicadores de calidad para unidades de endoscopía y gastrointestinal, y esto aconseja que tener más de 10 indicadores de calidad, pero se basa en el preprocedimiento, intraprocedimiento y en el postprocedimiento. Nosotros nos tomamos el AGE como centro de patrón idea. Esta pirámide que voy a marcar acá, la tomé de agradecerle al Instituto de Cirugía Mínimamente Invasiva de Bogotá, de Colombia, por enseñármelo. Realmente es muy interesante. Y esta va a ser la base, esta es la base para explicar el tratamiento que deberíamos hacer hoy día para formarnos. Tiene 3 pisos. El primer piso es el piso donde el endoscopista debe aprender a manejar los insumos. Endoscopio, torre de endoscopía, duodenoscopio, todo lo que es insumo, papilotomo, ANSA. Aprender eso antes de pasar al segundo piso, que es el piso de los instrumentos virtuales, la parte de los hands-on. Entonces, cuando nosotros ya sabemos conocer todo, empezar a manejarlo es diferente.
Este primer piso y este segundo piso no es necesario hacerlo en un gran centro. Lo podemos hacer en cualquier sala de cualquier hospital, de cualquier universidad. Por lo tanto, esto es muy importante aprenderlo siempre antes de llegar al tercer piso. El tercer piso lo marco muy chiquitito acá, por ahora lo marco chiquitito, porque este tercer piso es aquello que se hace en la práctica con el paciente supervisado por un experto o una persona que nos está controlando. Por lo tanto, quiero demostrar que el hands-on es algo muy, pero muy importante en la formación del endoscopista, pero no puede una persona hacer hands-on y dedicarse a hacer endoscopía en un humano inmediatamente. Es totalmente prohibido. Acá lo voy a marcar muy bien. En este cuadro donde están todas las prácticas en verde, está marcando lo que se forma en un centro básico. Esto lo podemos hacer en muchos centros de Latinoamérica, en muchos, para que cuando vayamos a hacer las prácticas que están en rojo, le saquemos el mayor provecho al centro donde vamos. O sea, sería interesantísimo que nosotros lleguemos a hacer cirugía endoscópica con el doctor Valdivieso en Colombia y que nosotros ya sepamos hacer ERCP. Entonces él nos va a enseñar a hacer ERCP en una papila que está dentro de un divertículo. Y si no, vamos a ir a hacer ecoendoscopía con la doctora Gobeleta Córdoba y ella nos va a enseñar a hacer una punción pancreática y nos vamos a ir a hacer un Senker con el doctor Arturo y nos va a enseñar a hacer la técnica del POL. Todo lo que está en el cuadro rojo son las cosas que nosotros tenemos que ir a aprender a los grandes centros de formación. No quiere decir que nosotros vamos a hacer esa técnica, pero vamos a ver a los profesores y vamos a ayudarlos a hacerla, que eso nos deja mucho, nos enseña mucho. A su vez, los procedimientos combinados también son importantes. Nosotros tenemos que ir y aprender lo que es la cirugía endoscópica asociada con la laparoscopía, la cirugía endoscópica de drenaje endoscópicos transluminales y los tratamientos endoscópicos asociados a ecoendoscopía o cirugía percutánea. Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar de agrandar es el último piso de la pirámide. En ese último piso nosotros tenemos que tener los entrenamientos que son sistemáticos, donde se comparten especialidades, donde se trabaja en equipo, donde nosotros tenemos que tener las destrezas bien marcadas, tanto endoscópicas, quirúrgicas, endoscópicas, asociadas a la tecnología, donde tenemos que tener los conocimientos los verdaderos conocimientos de ciencias puras, básicas y clínicas, profesionalismo y ética. Este esquema se lo pedí al doctor Eduardo Valdivieso y realmente le agradezco para mostrar dos ejemplos. Llega un gastroenterólogo a un training center bien formado, como es el Training Center de Santiago, y este gastroenterólogo quiere hacer ultrasonido endoscópico anorrectal esófago gástrico. Por lo tanto, lo tenemos que inclinar a que primero aprenda ecografía o cirugía guiada por imágenes, para que le saque el provecho. Pero si a su vez quiere hacer ultrasonido viropancreático con la doctora Cecilia Castillo, entonces lo tenemos que inclinar que llegue con una formación básica de ERCP para que le saque el provecho máximo. Ahora llega un coloproctólogo que hace cirugía endoscópica abdominal coloproctológica avanzada y quiere hacer ultrasonido endoscópico, también lo tenemos que guiar a que haga cirugía guiada por imágenes en ecografía. O si no, otro proctólogo que hace resección por laparoendoscópica de tumores de colon, lo tenemos que guiar a que haga cirugía endoscópica endoluminal, mucosectomía endoscópica y disección submucosa en colon. Por lo tanto, para terminar, ¿qué es lo que tenemos que llevarnos para la casa? ¿El camino a la cirugía endoscópica solo hay uno? No, nosotros creemos que no hay uno. Hay muchos caminos en Latinoamérica que nos pueden ayudar a lograrlo. Y en ese mapa que ven al lado hay muchos centros básicos de cirugía endoscópica. Lo que nosotros tenemos que intentar es llegar a esos centros luego de pasar por un buen primer piso y un buen segundo piso de la pirámide de Bogotá. Esa pirámide es fundamental. ¿Por qué? Porque hay que esforzarse por llegar a centros con buenos indicadores de calidad y con entrenamientos sistemáticos de múltiples especialidades. En Santa Fe, un centro de múltiples especialidades. Cuando aparezcan hechos adversos, que nos van a pasar muchos, y me incluyo y tuve muchos, es muy importante tener a alguien al lado que nos pueda dar una mano. Eso se llama trabajo en equipo. Para finalizar, quiero mostrarles una imagen de un viaje que tuvimos el año pasado con un grupo de amigos donde me acompañó mi hijo y fuimos donde cayó el avión de los uruguayos en la cordillera, que justamente iban a jugar un partido de rugby a Chile. Y en ese lugar donde fuimos, en la tumba simbólica, hay un sinnúmero de cosas interesantes para ver. Pero una cosa que me llamó mucho la atención es un sobreviviente llamado Javier Metolaval, que dejó una frase que dijo: no te quejes de lo que te falta, agradece lo que te queda, pero nunca, nunca dejes de luchar por lo que deseas. Un consejo para quien quiere hacer cirugía endoscópica.
Y acá al lado voy a mostrar un video y termino antes que me rete Martita, y es porque quiero mostrar ese video. A nosotros nos ha enseñado mucho el doctor Navarrete, pero nos ha enseñado que tenemos que cuidar el planeta, y ese video muestra mucho. Eso es un video que se filmó un amigo a 1h30, 2 horas de acá donde estoy yo, en mi casa, en la cordillera, y en ese lugar hace más de 3 meses que no va ningún ser humano. Y demostró que el COVID le pegó una cachetada a los humanos, pero creo que le hizo una caricia a nuestro querido planeta. Por lo tanto, era para mostrar que realmente los animalitos necesitan estar solos. Muchas gracias.